Bienvenidos a Sculinary, la escuela de referencia para el sector de la hostelería, con el mayor catálogo de cursos online en castellano. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Lanzamos cursos nuevos todas las semanas. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a impulsar tu negocio. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Nuño Urrea. Es hostelero y consultor y también cofundador de Bluebird. Hola Nuño, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestro café. Muchas gracias a vosotros, Lorena. Es un auténtico placer y aquí estoy con mi café preparado para hablar contigo. Venga, ¿cómo te lo estás tomando? Que sé que nos escuchas y sabes que la primera pregunta es ¿cómo Hecho es los tu café? deberes. Bueno, aunque soy amante del café, me gusta el café más artesano, más original y procuro buscar esas cafeterías donde mimen el café. En estos momentos estoy en intervalo de oficina y me estoy tomando un café de vending que me ha traído mi compañero. Que también habrá que hacer apología del café de vending y de cápsula para que lo vayan mejorando, pero bueno, sí. Claro, exacto. Al final, oye, una cosa no está reñida con la otra. El vending es un canal más y la gente que desarrolla estos cafés más de especialidad, artesanos y tal, a lo mejor Totalmente. tienen que llegar también a través de este canal a sus usuarios, ¿no? No hay que olvidar los Uh-huh. canales de venta que a veces nos enfocamos en el uno y para ampliar nuestro público hay que ampliar también los canales de venta habituales que tenemos. Eso es. ¿Y cómo empezaste? Porque te he presentado como hostelero, también eres consultor, luego hablaremos también un poco de esta etapa y cofundador de Bluebird, pero ¿cómo empiezas en la hostelería? ¿Te viene de familia o te da, o Bueno, eres un loco que dice yo voy a ser hostelero? bueno, quizás un poco por una combinación de varios factores, ¿no? Yo nací en Burgos hace 41 años y, aunque soy vasco de adopción, ya llevo 20 y algún años aquí viviendo, en el entorno de Donosti, muy cerquita de la frontera con Navarra, pero como somos decir, vivo en la 8, ¿no? En el corazón de lo que une entre Vizcaya y Guipúzcoa. Eh, en la parte de que dices, ¿no? Si me viene de familia, pues te diré que, bueno, utilizo Urrea, que es el apellido materno, porque aparte mi madre es la parte más emprendedora. Tanto mi abuelo como mi bisabuelo, pues de Ezcaray, y luego tuvieron negocios en Burgos y bueno, por eso homenaje más a esa parte familiar. Y por la parte paterna, los Santillana, sí que tengo el histórico de, menos mi abuelo, todos los hermanos de mis abuelos han sido taberneros, han sido hosteleros y lo han vivido con mucho orgullo y con mucha dedicación. Y bueno, en mi sector, o en mi familia, mejor dicho, no hemos sido un histórico de... Yo soy hijo de maestros, vinculados a la hostelería, pero siempre he estado relacionado, ¿no? Mis hermanos han estado relacionados con la hostelería y en mi entorno de amistad o mi entorno social, pues cada vez iba teniendo más repercusión. Fíjate, de pequeño, en unas vacaciones en Asturias, me quedé prendado pues una serie de locales en una calle, creo recordar que era en Gijón, y mi sueño era tener un restaurante cuando fuera mayor. Y cuando volví a Burgos con mis padres de esas vacaciones, les dije que quería tener un restaurante, obviamente, para el hijo de los maestros, decirle semejante afirmación, pues supuso un catacrack, ¿no? Con esa penalización que tenía la hostelería en aquella época. Y bueno, pues a partir de ahí me fui prendando. Muy jovencito empecé con apenas 17 años, empecé con una moto en Telepizza, a llevar pizzas, lo que ahora es el delivery. Sí, Sí, parece que hemos sí. inventado algo, pero efectivamente esto es algo que existe desde hace mucho tiempo. Luego hablaremos de delivery. Sí, y bueno, pues gracias a la formación interna, a la formación continua que podía tener a través del grupo de la franquicia que tenían las locales en Burgos, pues tuve la oportunidad de ir mejorando mis aptitudes y mi conocimiento. Me pasaron al staff de dirección de una de las tiendas y bueno, pues allá hice un desarrollo
casi 2 años, bastante interesante, pues, bueno, con el que era responsable mío directo, Juan, y con Conchi, que era responsable de ventas, y con las personas que creo que más me acercaron a la profesionalización de la hostelería, ¿no? En este caso con la restauración organizada o fast food, de una manera más potente. O sea, en una de las franquicias de Telepizza. Sí, sí, sí. La verdad es que fue una experiencia. Vemos, ¿no? Como siempre al fast food y a las multinacionales como, no sé, como una especie de dragón maligno que podrá tener todo lo que pueda tener, como todas las grandes empresas y como todas las grandes marcas, pero es verdad que hay un procedimiento, hay un trabajo y hay una organización que cuando te seduce, pues te engancha. A mí me enganchó. Hombre, y que hay que diferenciar el producto terminado y las cualidades que pueda tener ese producto que ofrecen con los procedimientos que siguen, que al final ellos son máster en esto, o sea, son los mejores de todas estas franquicias multinacionales a nivel de procesos de producción, de todo, bueno, de procesos de cualquier tipo, son los que mejor lo hacen, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo cuando estaba dándole vueltas un poco cuando le doy vueltas sobre todo a mis inicios, y me ha costado, porque tenía ese punto siempre de vergüenza, ¿no? Porque ahora ves a la gente con esos super títulos, con estas pues grandes capacidades formativas de universidad que yo no accedí. Y me daba, pues he tenido ese punto, ¿no? Siempre casi de vergüenza, ¿no? Decir, ostras, he sido motero de Telepizza, hasta que más adelante te explicaré por qué, por una persona y por un proceso que llevé en mi vida, me dijo, no, estate orgulloso de que hayas sido motero, que yo fui la primera motera en Madrid, Wow. y ahora dirijo una gran referencia de F&B, y eso me hizo un crack en la cabeza y dije, pues es verdad, ¿no? Hay que mantenerse orgulloso de dónde vienes y a quién se lo debes y lo que has aprendido, ¿no? El proceso Telepizza además me sirvió de trampolín para acceder luego a un trabajo dentro de Pats & Company, también con franquiciados, en la zona de Castilla y León. Y allí sí que pude apreciar, aparte del trabajo diario de la tienda, lo que es las aperturas de nuevos locales y casi vivirlo como un ritual, ¿no? El proceso de abrir una nueva tienda, ese estudio previo de mercado, entonces estar partícipe en esas operaciones pues fue todavía mayor seducción para que me prenda por esta parte de hostelería y llevarme la preconcepción de que toda la hostelería sería igual, que Claro. fue mi primer error, ¿no? Y ahí vino, bueno, pues cuando dejé Burgos y aterricé en el País Vasco, en un sector en el que estaba un entorno en el que estaba muy marcado por la industria y por bueno, pues por los talleres, por la máquina herramienta. El sector servicios, el sector hostelero, pues bueno, existe, es sano, pero le faltaba todavía ese punto quizás de evolución que estábamos viendo o que yo veía en otras ciudades, ¿no? Como sobre todo en Madrid. Y cuando accedí a esa hostelería, pues fue un choque brutal porque me encontré en una hostelería tradicional, poco avanzada, una hostelería que improvisaba muchísimo, que no planificaba, en qué factor personas pues brilla por su ausencia, la parte estratégica no existía, los objetivos, los horarios. Entonces fue como un nubarrón, un golpe de salir de una foto, entrar en otra que no tenía absolutamente nada que ver. Decías Y plan de que negocio o algo así, o plan financiero y nada, no sabes ni lo que es. ¿Esa? Ya, Plan de y marketing. hablar ya de planificación a X meses para vacaciones, contratar Ah, personal o cosas de ese tipo ya ni por asomo. Entonces, en esa primera incursión sí que tuve la opción de recular y accedí pues a compaginar esa etapa laboral con otras incursiones en el sector de la logística y pues a través de la industria, que me acercaron más al plano de operaciones, a tener una visión de cómo estaban funcionando esas planificaciones en otros sectores. Y esto me ayudó mucho a lo que sería después mi foto más como consultor, ¿no? uh-huh. En la convivencia de esa foto con empresas logísticas, en la operación, en la parte de seguir conviviendo con la hostelería, porque estaba pues como buen culo inquieto en todos los saraos, proyectos que estuvieran en mi entorno, gente conocida, participando, trabajando en algunos para entender o visualizar cómo lo estaban haciendo, sí que me dio una foto de, pues un golpe de ilusión de decir, creo que estoy preparado para abrir mi primer local y estábamos además hablando en aquella época del
la crisis financiera, ¿no? Que aquí llegó, pues, digamos, con un año y pico más de retardo. Y bueno, pues me vine arriba y dije, bueno, pues este es el momento de mezclar todo lo que sé y fue la primera puesta en escena en mis errores, ¿no? Que fue el darse de alta, el pensar que lo tengo controlado, la visceralidad y no la racionalización del propio proceso, el virus emprendedor, porque hay una parte de aprendizaje que sí que es una actitud de cómo quieres trabajar y cómo quieres enfrentar tu vida, pero existe una parte de virus, ¿no? Que es esta parte en la que institucionalmente nos han estado diciendo que hay que ser emprendedor, que te tienes que reinventar, patatín y patatán, que al final parece que estamos sacando gente de la cola del paro para trasladarla a que se den de alta en autónomos y pasen de ser, ¿no? Precarios en un sitio y pasen a ser precarios en otro lado. Y bueno, como el proyecto iba a coger cierto volumen, lo presenté pues obviamente a financiación, lo presenté a las agencias de desarrollo y fue un mazazo duro porque me dijeron, obviamente no tiene ni pies ni cabeza, que no lo estaba enfocando correctamente, que no tenía esa parte de gestión que debería tener ese tipo de hostelería, que estaba sobredimensionado. Me dieron un vapuleo bastante importante y cosa que agradezco porque yo me hice un clac en la... Te abrió, ¿no? Un poco el... Totalmente. Me abrió la visión, primero, para darte cuenta de que no es tan fácil, que no va por ahí. Segundo, de qué acciones, y es lo que me voy a pensar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué debo hacer para poder poner esto en marcha? Y por qué hay locales que están funcionando y por qué hay locales que yo intuyo que han llegado al mismo camino que yo y se mantienen, ¿no? Y qué están haciendo, qué características. Y bueno, pedí ayuda. Creo que es sano y es efectivo y creo que es un ejercicio importante de networking el pedir ayuda. En mi entorno, pues como te decía, más el sector empresarial, un sector muy tradicional de máquina herramienta, de ingenierías, pues estuve preguntando y puse en contacto y decir, oye, me ha pasado esto, vosotros en la empresa cuando vais a arrancar, cuando habéis lanzado un proyecto, cuando habéis emprendido, hay mucha empresa familiar, mucha pyme y micropyme en el tejido empresarial, ¿cómo lo habéis vivido? ¿No? Pues bueno, quizás tienes que hacer un proceso de consultoría, ¿no? Entonces, ¿qué demontres es esto la consultoría? Bueno, a mí las consultorías me suenan a señores con corbata en el centro de Madrid, hablando no sé, de ciertas cosas que se me escapaban en mi plano, ¿no? Y bueno, pues me hablan de procesos, me hablan de planificación, me hablan de esa visión Excel, ¿no? Del negocio, de lo que son... De esa mentalidad casi de ingeniero, ¿no? De esa planificación exacta, de cómo tienes que medir, qué objetivos van vinculados, las acciones, ese cronograma, ese estudio de entender el mercado, una serie de herramientas que veo que ellos son útiles y que, a pesar de ellos de tener un conocimiento importante en las materias en las que no llegan, echan mano de estos profesionales, ¿no? Y bueno, pues ahondo, gracias a diferentes programas de formación, pues bueno, que tienen aquí, por ejemplo, la SPRI, la Sociedad Pública de Gobierno Vasco, programas de las agencias de desarrollo. Me lanzo con un descaro total al networking. De hecho, cuando aparecía en eventos o en formaciones y les decía que yo quería llevar lo que estaba aprendiendo en estos talleres a la hostelería, pues había desde la persona perpléjica, ¿no? Que decía, pero ¿qué demontres haces tú aquí si yo fabrico tornos para la industria y tú que me estás hablando de que quieres montar, ¿no? Algo para ayudar a los hosteleros, ¿no? Ese algo. Y bueno, pues con un montón de deberes hechos, un montón de ideas y un montón de hipótesis teóricas, decido que tengo que validarlo, ¿no? Ya en este momento he empezado a oír hablar del Lean Startup y de validar ideas, cosa que también me pareció importante y fue un impacto positivo en cuanto al emprender, ¿no? El utilizar este tipo de filosofía o manera de querer entender el emprendimiento, y me fui con todos mis bártulos, pedí trabajo en un local en la parte vieja de Donosti, en plena zona de combate, en pleno apogeo, un momento más boyante, una media de unos 50 personas en plantilla, y bueno, pues empecé a trabajar con la idea de querer, pues sobre todo, pues comprender, descomponer también los propios procesos que tiene todo ese local, todo el negocio, obviamente. Pero un local tradicional, entiendo, ¿no? Que era un local tradicional. Puntero, Casa Gandarias, es una referencia en la parte vieja de Donosti y sin duda un local que había hecho un cambio de gerencia en esos años previos,
los hosteleros que lo habían cogido habían hecho también ese proceso de actualizar de un tipo de taberna a un local pues, que marcó la tendencia en toda la parte vieja, sin duda. Ujú. Y pude ser partícipe primero por el proyecto Azoquera, el equipo que me encontré, la propia propiedad, que fue muy dada a que, bueno, pues que ahí viene un tío que quiere probar cosas, que quiere trabajar, Transparencia y... que Pero, es incómodo a veces, sí, mm, sí, sí. Más que transparencia siempre con gradual, ¿no? Porque mm, el abrir tu casa a cualquier persona que venga claro. de fuera es más complicado. Pero sí que encontré esa transparencia, por ejemplo, en el equipo de encargados, ¿no? Al final son Ujú. 50 y tantas personas en plantilla, 4 encargados, al año estaba en el equipo en el staff con ellos, y la verdad es que fue un proceso intenso porque, primero, rápidamente pude validar ciertas cosas que tenían esas hipótesis teóricas, otras las descarté. Pero Eh, ¿cuál era tu rol? ¿Cuál era tu rol ahí exactamente? yo les dije que quería entrar recogiendo vasos y pasar por todos los procesos. Y me dijeron, ¿hablas inglés? Y dije, bueno, me voy defendiendo. ¿Hablas euskera? Sí. ¿Y castellano también? Pues mira, vas a pasar a la barra, vas a pasar el equipo. Y bueno, pues yo iba viendo ciertas carencias y con el conocimiento que iba teniendo, con las herramientas que iba artesanalmente aprendiendo, pues generaba ciertos informes y se los pasaba. Entonces, bueno, O sea que al final era pasar como por todas las áreas para hacer una, entre comillas, aunque luego o sin comillas, auditoría de cada una de ellas, ¿no? Era un poco esto la idea. Esa era mi idea, pero claro, si tú haces eso de una manera abierta y pública, primero generas una tensión en el equipo, Sí, se sí. genera tensión. Segundo, además no se puede llegar a igual a veces a entender, te puedes frustrar también porque quizás no vaya a haber esos cambios, porque igual estás en una temporada alta, estás en un proceso en el que tiene que haber otros cambios que tú no conoces o que tiene que haber otra parte de la estrategia que tú no conoces y no puedes priorizar un área sobre otra área. Y Ujú, esto sí que requiere, pues bueno, buena comunicación. Entonces, tanto ujú. con la propiedad, pero sobre todo con el staff, pues ir validando con ellos, oye, tengo esta inquietud, estoy viendo esto, estoy viendo lo otro, lo veo de esta manera, te preparo un informe, esta es mi propuesta, ¿cómo lo ves? Vamos a probar esto. Y bueno, pues van entrando en dinámica. He de decir que la persona que dirigía en aquel momento Canarias, Gorrocha, Johnny Tuzeta Gorrochategui, tremendo. Fue una persona autodidacta, un pasional de la gente y de la gastronomía y que me aportó, pues eso, muchísima confianza para poder desarrollar todo este trabajo. Y además voy a aprovechar para saludarle porque sé que escuchará esto desde Corea, donde tiene un Guau. restaurante ahora, que lo va a abrir en breve, o sea que genial. Pues le saludamos. Y nada, pues bueno, en esa dinámica del Gandarias pasé varios años, pude exportar paulatinamente lo que estaba trabajando en esa parte de consultoría a otros locales. También me percaté de que esto era un posible error, de que aunque tú tuvieras un posible proceso de trabajo, pero sin una metodología bien definida, no puedes exportar tal cual lo que ocurre en un local a otros locales, No ¿no? es Y esto también aplicable. pasa. Esto, por ejemplo, suele ocurrir cuando las personas que vienen en proceso de selección y te dicen que tienen mucha experiencia, ¿no? Y hay que diferenciarles entre la antigüedad y la experiencia. Puedes tener antigüedad en un puesto o en una empresa, pero quizás no es una experiencia. Y en esto es lo que yo me encontré. Yo tenía esa posible antigüedad ya generada en el local con ciertas herramientas, pero no tenía la experiencia, pues lo tenía que contrastar y someter a otros locales. Y poquito a poquito, pues lo fui haciendo, tanto en locales que iban creciendo o que iban abriendo. Me contactaba alguna empresa, por ejemplo, de reformas o de maquinaria que iba a abrir local y se encontraban pues, que el hostelero igual estaba un poco desorientado y pudiera participar, agencias de marketing y publicidad que estaban trabajando con la parte de comunicación con la hostelería y que veían que realmente la carencia de ese local pues igual no era una parte de marketing al uso, sino una parte de gestión. Y ahí es donde fui dándole forma a lo que es la consultoría muy artesana, pero que también te lleva a tener a caer en esa trampa de la consultoría artesana que nos hemos visto muchos profesionales, no tanto no solo en la parte gastronómica, sino en otros sectores, ¿no? Ya que estás, el no Sí. trabajar por proyectos bien definidos, Mm. el dar cosas por hecho, el que no entender realmente qué es lo que quiere tu cliente de ti
Y bueno, pues en esos primeros años sí que es duro, es complicado, porque te diría que incluso con ciertos proyectos pierdes dinero. Claro, porque te quieres dar a conocer, quieres también, ¿no?, estar ahí en el cliente y a veces al principio pues sí que hay que Y acabas haciendo hacer, cosas que no claro, lo que no tenías ni corresponden. imaginado, ¿no? Y creo que eso es otro de los procesos, otro de los clacks que hacen en mi mente. Y vuelvo a pedir ayuda. Ahí acudo al Basque Culinary en una de las jornadas de emprendimiento de Culinary Action, y me propone pues Elena Pozueta, que es la persona que estaba en aquel momento de responsable y es la primera motera de Telepizza en Madrid, Ah, la que me dice: oye, mira, tú, está muy chulo lo que haces, está muy bien lo que haces, pero esto hay que llevarlo a un nivel más profesional. Entonces, prepara un proyecto, preséntate aplica para la incubadora de Culinary Action, del Basque Culinary, y si te seleccionan te van a meter una mentorización potente. Y allí me fui, preparé el proyecto, me seleccionaron, fue una de las 10 empresas seleccionadas, uno de los 10 porque entiendo proyectos. que en aquel momento en País Vasco no había ni nadie que se dedicase a esto. Cuando yo empecé a identificar quién estaba trabajando en 2010, 2011, bueno, Eduardo Serrano, que es profesor del Basque Culinary, vasco-sevillano, sevillano-vasco, se quiera decir, que es una persona que lleva mucho recorrido, y le veía pues de formaciones, de talleres, y sí que le tienes como persona de cabecera, ¿no? Para poderlo seguir. Pero con todo sí que veías esa distancia, ¿no? Decir, bueno, le ves como en otra liga, ¿no? Es una persona que está trabajando ya con hoteles, cadenas de hoteles, quizás no, desconocía, ¿eh? No sé si está trabajando con esa hostelería más inmediata. Sabía que a través, pues, por ejemplo, de programas con Heineken o con San Miguel, que mandan hosteleros a hacer talleres intensivos para mejorar sus negocios, y, por ejemplo, los aportaba Eduardo, pues sí que sabía que existía, ¿no? Pero me encontraba muy poquito. La verdad es que sí que veías nombres de personas que están vinculadas a la escena más pública, aportando conocimiento, pues Manuel Morillo, gente que estaba, Gastrouni, gente que veías cositas en las primeras redes, ¿no? Pero no tenía esa interacción con ellos. Y a nivel de País Vasco, realmente no había nada. Había Menos, ¿no? empresas que sí que trabajan con consultoría y que pueden abordar, por ejemplo, un proceso estratégico en un hotel, o incluso un nivel de franquiciar un local gastronómico o un posible proyecto gastronómico, o internacionalizar un producto gastronómico, pero no había una consultora ad hoc o vertical para hostelería, y eso fue algo que Claro, porque al final, desde siempre también, lo que decías tú, ¿no? La idea del consultor es este señor que va con corbata en Madrid para grandes empresas. Y a lo mejor también se tenía esta idea, ¿no?, de que la consultoría eso era accesible a este tipo de empresas, grandes cadenas hoteleras, grandes grupos de restauración. Y realmente, lo que te pasó a ti, ¿no?, que tú quisiste abrir tu primer local y a lo mejor de haber tenido ese servicio podía haber prosperado, ¿no? sin duda, sin duda. De hecho, creo que eso hubiera sido la manera más natural de haberlo trabajado, ¿no? Y yo creo que Claro. es una de las maneras más, por lo que se detecta después en otros sectores empresariales también, ¿no? Cuando alguien va a abrir un sector metalúrgico, cuando alguien va a abrir yo qué sé, pues en Sí. biomedicina o en nanotecnología, y tiene esas personas que les van acompañando, bien porque una entidad pública o una entidad privada te lo han puesto, porque lo estás pagando, pero tienes ese apoyo, ¿no? Y aquí sí que se veía, ¿no? Es verdad que el tejido en la parte de emprendimiento vasco, las instituciones han apostado muy fuerte por ello en esos sectores, ¿no? De hecho, a veces que cuando íbamos a proyectos pues a buscar, qué sé, pues a una sociedad de garantía recíproca, para que avalar ante una entidad financiera un proyecto, ¿no? Te decía el responsable de emprendimiento, decía, mira, a mí háblame de cuántos tornillos vas a fabricar y cuántas cajas y cómo los vas a vender y a quién le compras el hierro, porque yo, si me estás contando tendencias gastronómicas, el desayuno, el precio óptimo, el precio de... No te estoy entendiendo, Claro. se me escapa, ¿no? Y les ha vuelto a pasar lo mismo con las startups, ¿no? Mm. Y es verdad que ese proceso, en ese momento, sí que se ven nombres de personas que están haciendo cosas muy chulas en la gastronomía, pero en tierra de estrellas Michelin, en Claro. tierras muy peculiares, pero volvemos a lo de antes. Una cosa es un cocinero, puede ser un excelente cirujano, puede ser un buen médico, pero igual no eres un buen gestor de hospital. Mm. Y ahí va un poco la diferencia. O puedes ser un buen jugador de fútbol, pero igual no eres la persona idónea para dirigir el El club, club, ¿no? El claro. club de fútbol.
Y ahí un poco, pues con esa, siempre con mucha humildad, con mucho respeto, pues el ir acercándome a ese tipo de personas, el ir aprendiendo, el ir introduciéndome en esos proyectos para poder plantear, ¿no? Y el resultado, de hecho, del proceso de la incubadora del Basque Culinary fue muy potente, pues porque llegué con un plan de empresa, con un proyecto que creo que pude rescatar solo 3 hojas, el resto lo tuve que liquidar. Y bueno, pues el resultado fue de ahí un proyecto que se llama Oreca Lab, que di forma de la mano con un socio que busqué a través del clúster de reglamentación, que se llama el Grupo C, que es un grupo de empresas muy consolidado en el País Vasco, que interactúa pues, en todo lo que es el sector servicios, desde la prevención, la formación, y en la parte de hostelería son referenciales y estaban buscando la manera de hacer un vertical para poder apostar precisamente por esa consultoría. Aun teniendo en cuenta que la consultoría es un proceso que cuesta muchísimo vender, es un proceso que cuesta muchísimo de que te entiendan. El consultor está asociado al vendehumos, algo intangible, algo que no termino, ¿no? Si no tengo tangibilidad, porque bueno, un profesor de cocina, una formación, vienes, hacemos la formación, hemos comprado la comida, la preparamos, la tengo aquí, ¿no? Un perito me prepara un informe y tengo una licencia para poder abrir. Pero algo que es consultoría, si no va vinculada a lo que es el tangible, pues de ese informe o de ese plan de acción, se queda cojo. Y eso también lo aprendimos a base de golpes, claro, a base de que clientes te dijeran, ay, esto está muy bien, estás dedicándole muchas horas, pero ¿cómo se aglutina todo lo que estamos trabajando en un plan de trabajo, ¿no? ¿Y eso lo habéis conseguido? Sí y no. Lo hemos conseguido porque no trabajamos de otra manera o no planteamos el trabajo de otra manera, sino es precisamente con esa tangibilidad. Y no porque la parte complicada de esto es luego hacerlo crecer para que sea lo más rentable y sea lo más eficiente, y debe ser desde un parámetro digital. Y a día de hoy la consultoría sigue siendo muy personal, sigue siendo un Muy face-to-face, muy presencial, presencial. claro. Hay pocos proyectos en los que el hostelero te vaya a valorar la no presencialidad, y porque es que igual quieren un trabajo a llave, ¿no? llave, entrega en mano, y es más complicado. Sobre todo porque nosotros a nivel de esa filosofía sí que tenemos el punto de que sea algo que genere una autonomía al empresario o al hostelero. Sí, que una vez que te vas, ¿no? Claro. Que puedan seguir con ello y no... Y al final son cambios muy grandes, ¿no? También estructurales, culturales, a lo mejor quizá lo que más cuesta, no lo sé. Sí, desde luego el sector hostelero, nosotros hemos hecho siempre el juego, ¿no? De la clasificación de que hay un hostelero del siglo XX y uno del siglo XXI, ¿no? Este hostelero del siglo XX, aunque haya pasado de siglo, sigue con cosas que heredó, con ese planteamiento de esto siempre se ha hecho así, la tradición, si ha funcionado, ¿por qué no va a seguir funcionando aunque lleve 30 años de la misma manera? Y esto está generando realmente problemas porque obviamente pues, tu negocio llega a un punto de éxito, de madurez, y empieza a decrecer. Eso en un caso en el que estés hablando de éxito y que estés hablando de buena gestión o una gestión meramente salvable. Si ya hablamos de que el negocio no se está gestionando correctamente y que tienes ciertas carencias en la parte económico-financiera, en la parte operativa, en la parte comercial con el cliente, pues ya hablamos de que ese proceso se acelera muchísimo más y tienes un problema lo antes, lo más inmediato. Y eso supone, claro, que primero hacer un voto de autocrítica, hacerlo público porque vas a pedir ayuda, pues es muy complicado. No, y a veces yo lo que veo en la hostelería es que no tienen el tiempo, ¿no? De decir, me voy a parar. O sea, que ninguna empresa, ¿no? Porque todas al Lorena, final... pero tiempo, las personas que trabajan en productividad siempre nos dicen lo mismo, ¿no? Tú tienes el mismo tiempo que yo. Lo que Totalmente, sí, sí. tienes que tener la escala de valores y Organización tu y prioridad prioridades. marcada, ¿no? Exacto. Mira, una cosa que cuando interactuaba en la época de Oreca Lab con otros consultores que estaban trabajando en otros sectores, ¿no? Pues me decían, a mí algo que me trasladaban y era algo que claro, yo les entendía perfectamente. Me decían, ostras, cualquier taller mecánico de aquí que facture 500, 600 mil euros, que no es una barbaridad ni mucho menos, tiene una persona que está en administración 15, 20 horas a la semana
llevando papeles, gestionando esto, lo tiene todo al día, ¿no? Sabe lo que ha facturado, sabe cómo compra, sabe cómo vende, sabe si va a poder necesitar una persona más, un almacenero más o un peón más para la máquina tal. En hostelería nos encontramos negocios que facturan 1 millón, 2 millones de euros y no saben lo que facturan. O sea, Sí. esto es terrible porque prefiero dedicarle las horas a sacar yo las cañas o a servir yo los platos antes de que me haga gestionar. Y dices, Claro, claro, por eso lo decía lo del tiempo, ¿no? Que la excusa, que al final es lo que decías tú, es más una excusa y una manera de trabajar, ¿no? Que te metes en la rueda y dices, no, si es que yo trabajo 15 horas al día, 7 días a la semana, y dices, ya, pero a lo mejor hay que pararse un momentito y pensar en cómo organizar para mejorar y pasar de ese millón a lo mejor a 3. Es que... Tienes que parar, tienes que dar un paso hacia atrás para ver con más perspectiva, tienes que aprender a delegar y tienes que generar o fomentar ese talento dentro. De esos lodos se entienden luego en estos barros, ¿no? Se entienden luego pues, ciertos niveles de precariedad que existen en la hostelería, la alta rotación en el personal, bueno, pues esa fama que acompaña o que ha acompañado siempre al sector hostelero. Y yo creo que al final es algo que se está retroalimentando y que hay que ir rompiéndolo poco a poco para que, pues bueno, pues para que la hostelería sea un sector más deseable, ¿no? Que sea un sector más seductor. ¿Y la pandemia ha sido revulsivo, por ejemplo, para que más empresas quieran hacer ese parón o han hecho ese parón obligatorio en muchos casos para replantearse y decir, oye, voy a pedir ayuda, ¿no? Pero, voy a ver con alguien externo, con un consultor o como se llame, para ver cómo puedo, porque me he dado cuenta, ¿no? He parado, no había parado en 40 años, pero ahora he parado, me he dado cuenta de las cosas que hago bien, de las que hago mal, de las que puedo mejorar porque han estado en casa irremediablemente. No sé si eso ha servido para algo. Yo creo que la hostelería venía girando ya buscando esa profesionalización precisamente porque las nuevas generaciones de personas que salen formadas de las escuelas de hostelería sí que están aportando esa parte de, bueno, tengo una alta cualificación en cocina, pero me falta gestión. O vengo de sala, me falta cocina o me falta gestión. Y donde faltaban o donde tenían esa necesidad buscaban cómo complementarlo, ¿no? Bien con un socio o bien con un acompañamiento. Quizás tampoco existían las herramientas concretas o han existido siempre las herramientas concretas para hacer ese acompañamiento, ¿no? Y recurrían de nuevo a la escuela, ¿no? Decir, bueno, pues búscame ese mentor, búscame ese profesor, búscame a alguien de la agencia de desarrollo que me ayude con toda esta parte fiscal, las asesorías, ¿no? Aquí las asesorías, pues lo mismo, háblame de caldererías, pero no me hables de hosteleros. Les da absolutamente igual cómo ven un balance financiero y si te has gastado un 30% de producto, si está bien o está mal, no lo sé, yo te lo doy y esto es lo que hay. Y punto, tú ya te interpretarás tú, ¿no? Lo que sí que ha hecho la pandemia es acelerar todo ese proceso. Yo soy de las personas, y creo que más con esa perspectiva del tiempo que lleva la pandemia bueno, pues este año y pico, que es un proceso de aceleración. Por lo menos, y hablando y centrándome sobre todo en País Vasco, que es lo que más conozco, o norte de España, sí que te diré que igual la cantidad de locales que vaya a cerrar directamente el coronavirus no es tan fuerte como en otros sitios. Aquí se hablaba de un 3, un 4%, un 5%, pero con otros parámetros vinculados a la gestión sí que van a venir en los siguientes 2 años, sí que van a cerrar más. En la parte de pandemia sí que han acelerado, pues ha obligado a que mucha gente quiera repensar su propio modelo de negocio, quieran visualizar que hay que pasar una parte omnicanal de venta, que hay que trabajar esa presencia, esos canales digitales, el tema del delivery. Y hemos visto pollo sin cabeza, de que mañana quiero montar una dark kitchen porque pues os he oído en un taller con la Asociación de Hosteleros o con la Diputación o con el Gobierno, el Ayuntamiento de tal, que habéis estado hablando de una dark kitchen, que habéis estado hablando de escalabilidad y demás, y mañana quiero montarla, ¿no? Y dices, a ver tú, esto no funciona así. Pero sí que estamos viendo cómo... Bueno, está la voluntad, por lo menos es verdad que está la voluntad de cambio. Luego es verdad que hay que educar en lo que dices tú, vamos a pensarlo, y esto es un proyecto, esto es un nuevo negocio, hay que hacer un plan de negocio, hay que ponerlo todo por escrito y evaluar los puntos fuertes, los puntos a mejorar, etcétera. Pero bueno, por lo menos... En la pandemia tuvimos un caso curioso que de la mano de mi socio de Breiso,
que analizábamos y decíamos, esto es el ejemplo de ese hostelero del siglo XXI, ¿no? De un local en una zona, una comarca rural, una localidad con unos 20.000 habitantes, menos 20.000 habitantes, pero con un entorno inmediato geográfico pues de en torno a los 45 o 50.000 personas, que el día que se declara estado de alarma tenía planificada la apertura. Uf, madre mía. Hay que retrasarlo, obviamente, y hablen en el primer periodo de desescalada. Pero tiene planificado el plan A, el plan B y el plan C. Y el plan B es takeaway y luego ya pasará un delivery. Y empezó con un takeaway y ha llegado a los objetivos de facturación marcados. Esto sí, es un caso importante, es un caso visto de una, pues bueno, de ese tipo de hostelería, de yo controlo gestión, trabajo la parte de culinaria y trabajo una parte de entender el completo de todo el negocio, y donde vea que tengo una carencia va a poner un profesional que me pueda acompañar, y han llegado a cumplir ese objetivo, ¿no? Han pasado o están pasando esa curva, ese proceso, ¿no? de desierto de estos primeros meses o primeros 2 años de travesía en el desierto, ¿no? Para poder ser rentables, y ya se encuentran en esa foto inicial. Pues se ve esa dinámica, de decir, wow, ves que este tipo nuevo de hostelero ya está preparado incluso para un momento de pandemia con todo el miedo, por supuesto, con toda la tensión que supone esta incertidumbre, frente a hosteleros que se les presumía totalmente consolidados, Más que solventes. les ha pillado por completo fuera de juego. ¿Y a ellos que les recomiendas, a los que se han quedado fuera de juego? Pues yo les recomendaría lo primero hacer una reflexión, un DAFO propio, decir, bueno, yo que soy el dueño, el propietario, el gestor de este local, sin hacerme trampas al solitario, voy a hacer una reflexión propia de en qué soy bueno, en qué no soy bueno y dónde necesitaría ayuda. Extrapolarlo a cómo está la situación del local y utilizar un tipo de herramienta, ¿no? Siempre le pongo el ejemplo de que los bares se parecen mucho más a las startups de lo que pensábamos, y es verdad que podríamos utilizar herramientas similares a las que utilizan las startups para encontrarse, o las empresas de emprendimiento que utilizan para hacerse unos diagnósticos y poder hacer un DAFO y decir, mira, pues en esta parte, en procesos, en gestión, en financiera, viendo toda la parte de modelo de negocio me encuentro así, 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 y tengo estas carencias y voy a buscar con qué profesionales lo voy a poner en marcha. Sí que les recomendaría la parte de empezar a delegar y a dedicarte a gestionar con mayúsculas, ¿no? A tener esa responsabilidad de decir, mira, esto es muy sencillo. Yo sé que tú entiendes o crees que por ahorrarte esas horas de ese camarero, porque tú vayas a hacer ese trabajo, pues igual ese trabajo o ese coste de camarero van a ser 12, 13 euros brutos de coste de mano de obra, frente a lo que te pueda generar el que tú no estés atento a tu negocio, ¿no? Y que eso te va a acarrear pues una deficiencia en las compras, una deficiencia en el marketing, en las reservas, en la experiencia de cliente, en entender qué está ocurriendo alrededor tuyo. A ese hostelero que se ha quedado con el pie cruzado también le diría que aprenda a colaborar, que mire al entorno que tiene, al entorno social, al entorno local, al entorno inmediato de barrio, de calle, de pueblo, de ciudad, y que busque el asociacionismo, que busque el juntarse, que busque el colaborar. Sí, que no hay que verlo tampoco como la competencia, ¿no? Como en aquellos años en el que, bueno, es que el de al lado, fíjate, ha venido aquí a fastidiarme, ¿no? En buscar esa manera de, tanto con tu competencia, como dices tú, como en el pueblo, las administraciones que puedas tener, con el propio público, etcétera, ¿no? Creo que hay que cambiar la manera en la que nos relacionamos, ¿no? Y si las empresas están cambiando la manera en que se relacionan con sus proveedores, con sus clientes, creo que la hostelería debería hacer por lo menos ese esfuerzo y hacerlo a la misma velocidad que lo están haciendo. Es decir, vamos a empezar a trabajar con los proveedores el ejemplo, ¿no? más tradicional es que hay proveedores que tienen la suficiente capacidad para decirte qué vas a vender y qué no vas a vender en tu local, cuando tú deberías de saber, y tú tienes que tener un criterio marcado por lo que está consumiéndose en el mercado, y que no sea un proveedor el que indica qué se vende y qué no se vende. Esto está ocurriendo a día de hoy, porque estoy en tal plaza, estoy en tal lado, y eso se lleva desde la propia cooperación con otros hosteleros. Es decir, bueno, ¿cómo podemos definir que esta zona nuestra sea más apetecible? Pues mira, yo estoy trabajando la parte del mediodía, estoy trabajando las tardes, estoy trabajando la noche, estamos trabajando todos la hora de la comida, perfecto, ¿en qué planteamientos? Y entender sobre todo esa competencia, ¿no? Toda la competencia no tiene que ser competitiva, sino puede ser colaborativa, y hay que enfocarlo de esa manera. No, me gusta lo del el trabajo colaborativo, creo que es un buen consejo para quitarnos un poco ese
perfil más... Volvamos a la industria. Vemos la industria y dicen, sí. quiero captar la concesión para hacer una obra y se juntan y dicen, ostras, pero si vosotros sois competidores, ya pues nos vamos a competir. Oye, hay que desarrollar una patente para hacer un tipo de tornillo que vale para tal maquinaria y se juntan 3 ingenierías, pero si sois... Ya, pero es que queremos conseguir esto, porque esto es bueno para nosotros, es bueno para el territorio, es bueno para la ciudad, es bueno para consolidar nuestra internacionalización. Pues esto vamos a bajarlo al plano hostelero. ¿Por qué no va a ser bueno que Claro. empecemos a colaborar? Sí, que luego cada uno busque la diferenciación en la manera de presentarlo, de venderlo, de lo que sea, porque hay cabida para todo. Lo hablábamos antes fuera de línea, ¿no? Que hay cabida para tantas cosas. O sea, empiezas a rascar de un Totalmente. tema y salen 50 cosas de las que puedes hablar. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Que por mucho que luego que todos trabajen en el mismo horario o tengan un mismo tipo de oferta gastronómica, pues hay 1000 maneras luego de presentar esto, ¿no? Y hemos hablado antes un poco por encima del delivery, pero sí que me gustaría tratar el tema contigo, porque vosotros, bueno, tú eres cofundador de Bluebird y que nos cuentes Bueno, así rápidamente en qué consiste sí, y lo hemos, bueno, y tú lo hemos hablado desde el inicio, ¿no? Que ya empezaste ya en Telepizza, que, o sea, que el delivery no es algo nuevo, parece que es algo nuevo porque lo hemos usado más ahora en estos meses en el que no podíamos salir, pero cuéntanos un poco tu visión sobre ese tema. bueno, el delivery iba toda la vida, correcto, y una vez más la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerarlo. Mm, Nosotros, como bien has indicado, soy uno de los fundadores de Bluebird y llevo la parte de operaciones, la parte administrativa. Bluebird es una empresa que quiere cambiar la manera en la que las personas se alimentan en sus centros de trabajo y para ello utiliza el producto, el servicio y la tecnología, ¿no? Eh, somos muy recientes, somos muy jóvenes en todo, en espíritu, en edad y en tiempo en el mercado, y estamos en un proceso todavía de validación de pues, esas hipótesis que tenemos sobre la nueva manera de llevar la comida, sobre la tecnología que utilizamos, y estamos muy enfocados sobre todo en 2 territorios que son Guipúzcoa y Vizcaya, y en este momento, bueno, Bluebird viene de la evolución natural de cuando salimos de Horeca y Lab, los 2 socios, Breiso y Nuño, que querían tener un restaurante y queríamos que fuera un restaurante digital, que fuera saludable y que tuviera un impacto positivo en las personas, ¿no? Y de ahí surge ese proyecto que se fue cuajando en el 2019 y en el 2020 pues nos explotó con la pandemia y tuvimos que retrasar la salida al mercado. En esa parte del delivery es verdad que la pandemia pues, ha acelerado y han vuelto a pillar pues, al que tenía los deberes hechos y al que no tenía los deberes hechos. Eh, Obviamente, y en comparación con otros territorios donde tienes una masa crítica de población, ha tenido un cuaje y una aceptación mucho más rápida y una demanda más potente. Nosotros en Guipúzcoa sí que tenemos una casuística geográfica muy curiosa, ¿no? Que de los 600.000 guipuzcoanos, 180.000 puede vivir en Donosti y el resto lo repartimos en comarcas que precisamente pues, no tienen una muy buena conexión. Pero aquí me vuelvo a remitir al modelo que ha hecho Telepizza de implantación y es curioso, ¿no? Cómo utilizando localidades que están entre medio de comarcas, utilizando una localidad de 18.000 habitantes, pueden impactar en 45.000 habitantes o 50.000 habitantes en menos de media hora, ¿no? De 40 minutos con la moto, que eso es importante. Y han sabido generarse también esa marca que al principio veíamos como algo extranjero, como algo extraterrestre casi, ¿no? De decir, ostras, y eso que no es americana, que siempre veías aquí, ¿no? Las franquicias nunca llegarán, aquí tiene la idiosincrasia de la gastronomía vasca, va a poder por encima de todos. Inventamos el pincho, ya, pues que inventamos el pincho hace 60 años o 50 años. La evolución que ha sufrido la cocina ya ha llegado a todos los límites que tenía que llegar y ahora viene pues otro tipo de revolución y la revolución viene precisamente pues la sala, la experiencia y dentro de la propia experiencia viene la parte de delivery. El delivery no solo es transportar comida, sino transportar esa propia experiencia que yo estoy generando exacto. en mi local a donde yo decida comerlo, bien en mi casa, bien en mi trabajo o bien en un parque. Y creo que en este caso, a los que se ha pillado con los deberes bien hechos, han aplicado y han hecho proyectos curiosos de delivery y a otros, pues obviamente no les ha pillado como algo ajeno y han visto pues, bueno, que es una oportunidad que están desaprovechando. Sí, yo creo que lo hablamos al inicio también, ¿no? Que es un canal más y hay que valorarlo por lo menos, que luego a lo mejor no es para todos, pues seguramente, ¿no? Pero hay que valorarlo, pues está allí, se ha acelerado también el que la gente lo conozca, el que la gente lo normalice,
pues mira a ver si para tu negocio es un canal más que pueda Creo interesar, ¿no? que el delivery además se está trayendo, en el proceso de la pandemia estuvimos acompañando a varias instituciones que querían generar plataformas de delivery locales, eh, eh, potenciar la hostelería para que, bueno, viendo con pues bueno, cómo se estaba alargando el tema del confinamiento, poder generar, pues bueno, un eje de tracción económica Ujú. para que pudieran facturar y analizando, claro, y cada localidad, cada comarca y cada territorio es diferente, pero analizando de la mano con los técnicos o municipales o de empleo, que tienen las fotos más reales, ¿no? Y con los propios hosteleros, una de las primeras cosas que nos quedó bien clara es, lo primero que han hecho es entender que el delivery les ha llevado a repensar sus propios Mm. modelos de negocio, repensar la parte organizativa, la parte en la que compras, la parte en la que estás vendiendo y cómo lo estás vendiendo, cómo estás interactuando con tu comunidad, si tienes comunidad o no la tienes, que hay más comunidad de la que pensabas. En la parte precisamente de compras, porque les ha obligado a trabajar mucho lo que es quizás una cocina más de producción, ¿no? Para que luego se convierta en una cocina de ensamblaje, para que pueda ser rentable ese delivery y pueda ser optimizado. Y con ello, el tratar el producto de otra manera, el quitarse ciertos prejuicios de decir, ostras, pues igual puedo generar mi propia quinta gama para poder estar preparado. Es que debes preparar tu propia Claro. quinta gama, que no pasa nada, ¿no? Al final, tienes una gastronomía 4.0 que es brutal, que es una tecnología espectacular y que tienes que ponerla a tu disposición para que lo puedas optimizar, y ahí te vas a dar cuenta de que precisamente esas inversiones van en conocimiento y van en tecnología y que te van a ayudar a que pues, canales como el delivery los puedas valorar. Se ha puesto también, yo creo que el delivery ha servido para acercar más la cocina fusión, ¿no? Ujú. Que es verdad que hay que potenciar la cocina local y que se potencia la cocina local, el producto de proximidad, pero cada vez miramos con más reojo a lo que pasa afuera, y esto nos tiene que permitir, pues para que podamos permitirnos, bueno, podamos realizar ciertas licencias con la cocina más, pues bueno, pues con otro tipo de cocinas. Yo creo que México, Asia están en nuestros focos, y que nos Sí. puede servir para, pues bueno, para darle a la creatividad y sorprender a nuestros clientes. Yo creo que es el no perder, o sea, el perderle el miedo a la tecnología, que no es, lo hemos hablado en muchísimos de los podcasts, ¿no? Que la tecnología no es, pues lo que decíamos también al inicio, ¿no? El demonio, no es, no te va a quitar trabajo, es el cómo la utilizas tú a tu favor para mejorar tu negocio o para ampliar o para, lo que decías tú, internacionalizarte o lo que sea, ¿no? Eh, Totalmente. y aquí es donde a lo mejor tenemos todavía el punto más flaco, ¿no? O todavía hay una desconfianza sobre este tema. Yo creo que la tecnología es la herramienta, no es un proceso en sí. Yo creo Mm, que sin tener un método de trabajo, sin tener un proceso bien definido, la tecnología, o cuando hemos hablado de tecnología y de digitalización, lo que ha generado es frustración al hostelero, ¿no? O nos genera mm, frustración. Frustración nos quema y además nos supone un agujero económico, porque hay veces que al no controlar para qué queremos y qué es lo que queremos, pues hacemos desembolsos que están sobredimensionados. Eh, Creo que primero hay que sacar papel y boli, tirar más de pizarra, que de barra de cuñado, ¿no? De conversación de cuñado, y ponerlo encima de la mesa y entender cómo está siendo tu negocio, cómo es todas las partes del modelo de negocio de tu negocio hostelero, de tu negocio gastronómico, todos y cada uno de los propios procesos, desde cómo reserva o cómo entra un cliente, qué es lo que ve, qué es lo que no ve, qué es lo que oye, qué es lo que va a comer, de dónde viene, cuánto tiempo tardó una norma de abastecimiento que vaya a tener con ese proveedor. O sea, hay un sinfín de aspectos y detalles que los vas llevando por cada área según vayas troceando cada proceso, que es lo que te va a dar que cuando lo tengas en un papel, en una lógica, ¿no? Relacionada, ¿no? Sobre pues, compras, proveedor, producto, qué tipo de producto, en qué precios me tengo que mover, cada cuánto va a venir, cómo va a ser la relación con este proveedor, con la recepción, para qué lo tengo, voy a procesar el momento, lo voy a tener en producto fresco. Hay una serie de dinámicas que ahí automáticamente te va a decir, ostras, pues yo tengo este conocimiento, lo voy a poder desarrollar,
Y ahora es cuando sí que necesito otra tecnología. Voy a necesitar mejores hornos, voy a necesitar un abatidor, voy a necesitar esta maquinaria para la cocina, pero también voy a necesitar una capa de digitalización que me permita automatizar todos los procesos, ¿no? Y creo que en esa parte, vuelvo a decirlo antes, ¿no? Las startups y los bares. Las startups serán toda la tecnología que quieras, pero empiezan con un POSIT, con un rotulador, con papel y con mucha co-creación del equipo. Y aquí hay que poner al equipo encima de la mesa. Y todas esas preguntas, ¿no? Yo creo que es importante y todas las que ya has dado una muestra de varias de las que hay que plantearse, pero todas esas preguntas que tienes que hacerte para conocer tu negocio, ¿no? Antes que empezar a... Una dinámica que suele ser bastante, además genera problemas, y ves quién está en el día a día en el local y quién tiene perdida la perspectiva, ¿no? ¿Y por qué te eligen a ti? ¿Por qué vienen tus clientes aquí? Pues porque yo hago las mejores raciones de tal o por la comida. Y dices, bueno, teniendo en cuenta que la comida es el cuarto motivo, ¿no? Porque se suele elegir un local, ¿por qué para la gente en tu local? ¿Por qué entra la gente en tu local? Y ves al camarero, si hubieras hecho este proceso con el equipo de camareros, con la gente de cocina, con tus encargados, lo hubieras puesto encima de la mesa, te hubieras dado cuenta y decir, ostras, ¿no? Pues nos están eligiendo pues porque somos los primeros en abrir, porque tenemos el mejor servicio, porque no tenemos problema de aparcamiento, porque tenemos lo que fuere, ¿no? ¿Eres un destino o eres un recurso? Y es al final un poco lo que tienes que entender tu negocio. ¿Soy un recurso porque podría ser otro y si mañana va a haber otro local al lado voy a tener ese problema? ¿O soy un destino porque hay gente que quiere venir a mi local? Y no se comporta lo mismo un cliente que está buscando un local de recurso que de destino. Y ahí sí que tenemos que hacer ese hincapié, ¿no? No hacernos autoengaño de decir, no, yo es que lo hago perfecto, soy un súper hostelero, pues porque llevo toda la vida. No, de Claro. verdad. No, y porque sobre todo porque al final el público va cambiando y lo que tú hacías hace 40 años puede tener cabida hoy o no, entonces efectivamente hay que quitar. Me gusta esto de la tipificación de negocio de recurso de destino, no lo había oído y me parece súper interesante, efectivamente. Es la primera base, para empezar a Sí, trabajar totalmente. y para empezar a que entienda y que no pasa nada. O sea, no hay ni uno bueno ni uno malo, ¿eh? Simplemente entender por qué viene la gente a tu local, ¿no? Y si estás en un parque industrial donde la gente va a comer, o realmente hay gente que coge el coche y va hasta allí porque quiere, y aquí lo vemos en el País Vasco, que yo tengo que meterme 35 minutos en coche para ir hasta tal lado, hasta tal pueblo, porque quiero ir a comer allí. Y pues, ostras, ya sabes que eres un tío de destino. Si eres de recursos, que probablemente vendas lo que venden todos, porque estás en la plaza, porque estás con una una buena Cercanía, por ubicación. horario, claro. Eso es. Qué interesante. Oye, y con todo esto que hemos comentado, solemos cerrar el podcast con una pregunta que es ¿cómo te gustaría que fuera a ti la hostelería dentro de 10 años? Pero en este caso me gustaría que me contestaras dos, que es ¿hacia dónde crees tú que va? Y si eso es hacia ese camino hacia dónde vas, ese destino hacia dónde vas, es el que te gustaría a ti que llegara. Bueno, yo creo que la hostelería está perdiendo ahora una oportunidad de oro para ganar más respeto y más confianza como sector, para que nos respeten más, ¿no? Creo que en la pandemia se ha criminalizado la hostelería de una manera muy grotesca, muy potente. Creo que a la vez el hostelero, estamos generalizando, creo que va a haber casos y va a haber zonas y va a haber, para no generar tampoco conflicto, ¿no? Pero creo que a la vez el hostelero debería de utilizar esto para poder dar un paso hacia adelante y generar un sector más competitivo y más deseable. Creo que la hostelería, o me gustaría que la hostelería fuera más profesional, fuera más deseada, ¿no? Que la gente quiera trabajar en hostelería, que no sea algo como, bueno, ¿cómo vas a trabajar? Eres camarero, ¿no? No, que quiera ser camarero, que quiera ser cocinero, pero no desde la emoción marketingiana de un programa en televisión, sino desde la importancia que tiene, pues, bueno, que yo puedo El cambiar. impacto, ¿no? El impacto que tienes, claro. ¿no? Creo que la hostelería debe ser más ética y más responsable con las personas, con el entorno inmediato social que tiene. La hostelería sirve para la difusión cultural, para la gastronomía. La gastronomía además es una expresión cultural para que conozcamos pues, cómo es a través de los alimentos la identidad de un pueblo, de un sitio, una ciudad, de un barrio. Creo que la hostelería además debería de ser más digital y más dinámica, se tendría que adaptar mejor a los cambios, porque vendrán nuevas pandemias o vendrán nuevos escenarios que nos van a obligar a ello y no nos puede volver a pillar con el pie cruzado sin hacer las tareas. Y creo que los que somos amantes y vivimos la hostelería con esta pasión,
nos da pena cuando no vemos ese barniz de profesionalidad todavía en el sector, ¿no? Porque nos estamos excusando bueno, pues, en cosas que son, bueno, que es verdad que están en nuestro entorno, que son agentes de, pues como en este caso la pandemia, pero que podríamos hacer más y no lo estamos haciendo. Ujú. Y esto es algo que también es recurrente, ¿eh? Cuando hago esta pregunta a las personas que han venido, el deseo de todos los que trabajamos en este sector es esto, es profesionalizarlo, el que ya no tengamos, lo dices tú, hacerlo deseable, hacerlo atractivo y que no sea un último recurso de, bueno, pues como no tienes donde caerte muerto, métete aquí, ¿no? Y bueno, supongo que con el deseo de todos se irá consiguiendo poco a poco, pero es verdad que falta un camino largo por recorrer. Sí, 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 desde luego. Creo, mira, además, en este caso, ya lo había comentado alguna vez contigo, nos ha parecido curioso que, y vosotros seáis un año escaso, un año y Mm, poquito en la calle con Esculinari, que en dinámicas que hemos hecho con hosteleros, a nivel de asociaciones en pueblos, en barrios o bueno, con asociaciones y demás, cuando hemos puesto ejemplos de qué herramientas deberías de servirte y hemos puesto Esculinari para un ujú. aprendizaje continuo, y nos ha emocionado cuando hemos visto gente que levanta la mano y dice, que yo tengo la tarifa plana y ya me he hecho 3 cursos de esto, de esto y de esto. O estoy aprendiendo a hacer cocina vacío con... Y dices, ostras, jo, pues eso es Sí. súper motivador, es brutal. Y eso también dice también mucho de vosotros como proyecto, pero dice también de que hay esos brotes verdes Esa en la voluntad de hostelería, cambio, que es lo que sin hemos dicho, duda. ¿no? Al final la voluntad de cambio también empieza por la formación y siempre formación, y lo hablamos al inicio, ¿no? Que tú decías, yo no tuve esa formación, una formación reglada o no, es decir, que no hace falta ir a la universidad, estar sentado a lo mejor 5 años delante de un profesor. Hay muchas maneras de aprender, pero lo importante es no querer, lo que hemos dicho, ¿no? Anteriormente, no querer quedarse en como yo siempre lo he hecho así, sino aprender, investigar, hacer las cosas de manera diferente para probar y desde luego la formación para nosotros era esa manera de impactar, ¿no? En este sector. Bueno, nos alegramos que la gente lo vaya adquiriendo cada vez más, o sea que a nosotros nos enorgullece muchísimo y esperemos que esto sea el primer paso para llegar a ese mundo que estábamos diciendo, ¿no? Más profesional, más deseable, más atractivo. Totalmente, Mm. totalmente. Oye, última pregunta, Nuño. ¿A quién te gustaría escuchar en el podcast? Tú que has escuchado muchos, ¿a quién te falta por Soy escuchar? consumidor de podcast, es un formato que me gusta y os voy a dar nombres y referencias de gente que oigo y que creo que es importante compartir por las visiones y por quiénes son, con los Ujú, que puedo igual hablar o compartir más a menudo, y referencias de qué creo que me gustaría o creo que podría gustar también a los hosteleros escuchar, ¿no? ujú, Desde el punto profesional, te mencioné antes a Eduardo Serrano como consultor, que es también presidente de AIDABE, de la Asociación Iberoamericana de ujú, Directores de Alimentos y Bebidas y ujú. Jefaturas de Cocina, que es el mayor aglutinador de profesionales del sector y Guau. donde nos permite tener una foto desde toda Iberoamérica en toda su expresión y desde cómo funciona un servicio de alimentos y bebidas en un crucero, en un hotel o en una cadena de restaurantes. Claro, sí, sí, Y sí. tengo la suerte de participar con ellos y de trabajar en la junta, en el equipo de dirección desde hace unos meses y es brutal lo que se aprende, es brutal el talento que hay, es maravilloso, es alucinante. Y creo que Eduardo además tiene una visión cantábrica y andaluza a la vez que le permite tener una foto muy completa de la hostelería y creo que Eduardo es una voz muy, muy Pues mira, autorizada. sí, sí. Ujú. Con el tema del delivery, es que me he hecho los deberes, ¿eh? Lorena, me he hecho los deberes y he dicho, quiero decir las personas que a mí me gusta escuchar y me gusta ver. En el tema del delivery, me encanta Manuel Morillo por el papel que tiene de ser un vigilante audaz, estar constantemente poniendo en la lupa al delivery para poder hacer luego una divulgación, ¿no? Que Ujú. además nos viene bien a los profesionales que estamos en la materia, pero le viene muy bien al hostelero y creo que es... creo en el delivery creo que es la voz, ¿no? Ujú, ujú. En la parte del asociacionismo creo que también es importante y creo que sería muy chulo que hablaran o que participaran tanto hosteleros de asociaciones como han vivido con el tema de la pandemia, cómo se han llevado los Mm. recursos, gobierno, no gobierno,
pero también las asociaciones pequeñas, ¿no? Cómo se organizan los hosteleros en pequeños barrios, en pequeñas ciudades y cómo están trabajando, ¿no? Aquí igual el ejemplo más inmediato lo vemos con Quino Martínez, la Asociación de Hosteleros de Guipúzcoa, ¿no? Que han hecho un trabajo alucinante en esta pandemia, o Héctor, ¿no? En la Asociación de Vizcaya, pero me parece importante. A nivel de instituciones, la parte política y la parte de técnicos pues eso, la gente que está trabajando con el emprendimiento y con la hostelería, ¿no? ¿Cómo nos ven, ¿no? Como sector. Si somos esos quejicas que van al ayuntamiento a pedir ayuda. Solamente a pedir ayuda. Eso es, o ven que podemos aportar o que es un motor y qué iniciativas, porque son gente que está en conexiones con otros ayuntamientos, con otras instituciones y que puede hacer más. Yo creo que nos tenemos que dejar hacer y tenemos que aportar, ¿no? a ese sector. En cuanto al hostelero pequeño, me gustaría seguir oyendo, ¿no? Porque ya os oigo, pero seguir oyendo a hosteleros pequeños, a empresas familiares, ¿no? El otro día hablaba Noelia Pascual. Creo que es muy importante el ver, visualizar, sobre todo la mujer en el emprendimiento en gastronomía, en hostelería, no quizás desde una parte ya tanto de cocina, que tienen ese espacio ya totalmente ganado, sino en dirección de cocina, sino en la parte de dirección y de gestión de propios negocios, ¿no? Ahí me viene, y la persona que te mencionaba antes, Elena Pozueta, que es la responsable de C&B del grupo a nivel IKEA, ¿no? A nivel mundial, y que también es socia de IDABE, y que nos puede dar una visión de su papel desde como una motera en Telepizza pasa a definir cómo es la experiencia gastronómica en IKEA. Creo que la Pozueta es la voz autorizada y es maravilloso escuchar a esta mujer. Y en cuanto a la parte de educación, ya que vosotros os dedicáis a la formación y es un espacio en el que vamos buscando seguir aprendiendo con la mano de Sculinary, una persona que a mí me rompió el esquema por completo, que me ha ayudado mucho en el crecimiento tanto personal como profesional y que les tengo muchísima admiración, conozco el proyecto, participo y doy clases, es el Culinary Institute of Barcelona, el CIB, y la persona es Ferran Fisas. Para mí creo que es una persona que es obligatoria si estamos trabajando en el mundo de empresas familiares, proyectos gastronómicos, hostelería. Es obligado escucharle, prestar atención, y creo que además se puede entender cómo son dos conceptos que se complementan muy bien, ¿no? Ese presencialismo y esa experiencia que ofrece el CIB y ese aprendizaje en continuo que nos dais desde Sculinary, ¿no? De no parar, en non-stop. Totalmente, y es eso, y es que es totalmente complementario, son experiencias que se aunan muy bien, o sea que sí, pues mira, muchas referencias, ya te pediré para que a ver si alguno quiere venir por aquí y tomarse el café con nosotros. Por supuesto. Pues, Nuño, me ha encantado, o sea, tienes una visión muy, muy completa también de lo que es el sector, me ha encantado charlar contigo y espero que nos podamos conocer algún día presencialmente para hacer esa complementariedad, ¿no? Eso, no solamente aquí en la onda, sino también tomarnos ese café en vivo y en directo. Mientras tanto, te seguiré escuchando en los podcasts, seguiré atento a lo que hacéis en Sculinary, que ya te comenté que soy fan, o somos fan, y cuando nos vayan permitiendo volver a esas rutinas de eventos y de foros en los que coincidimos para seguir haciendo colaboraciones los agentes del ecosistema hostelero, pues nos saludaremos y nos veremos. Exacto. Espero que lo hayas pasado bien también y nada, lo dicho, nos vemos en breve. Muchas gracias. Un saludo. Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Sculinary. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.